Gracias a Dios porque nos permite compartir una vez más este tiempo. Bienvenidos a su célula virtual que emitimos todos los miércoles en este mismo horario, por este canal y también por la emisora Ambiente Estéreo 88.4 aquí en la ciudad de Bogotá. Póngase cómodos, vamos a estar orando por sus peticiones, vamos a compartir la palabra del Señor, también tenemos tiempo para alabar, bendecir a Dios y por supuesto para las preguntas y respuestas. Danilo, buenas noches. Buenas noches, apóstol. A partir de este momento usted puede comenzar a escribir sus peticiones de oración en el chat. Al finalizar este espacio lo incluiremos en la oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este oasis, Dios de la gloria. Gracias, Señor, porque hoy te vas a manifestar. Espíritu Santo, tú vives en nosotros, tú nos llenas, nos sustentas, nos saturas con tu presencia. Y sabemos que en este momento lo vas a hacer. Disponemos nuestro espíritu, alma y cuerpo a ti, Espíritu Santo. Queremos conocerte más, porque es tu palabra la que nos transforma. Gracias, Señor. Bendecimos cada familia, cada oyente, Señor, las personas que nos ven fuera del país. Bendecimos, Señor, sus vidas. Padre, nos disponemos a recibir tu palabra y tú la confirmarás hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Salmo capítulo 150, leámoslo. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Bueno, dejamos un texto para esta semana, para meditar en él. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Repitámoslo, por favor. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas 4:7. Otra vez. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Para esta semana, Isaías 54:15. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. A ver, otra vez, por favor. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Otra vez. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Isaías 54:15. Vamos a alabar al Señor, pero antes quiero agradecerles por su generosidad, por sus donaciones para el ministerio de la iglesia. Aparece en la pantalla el número de cuenta donde podemos consignar lo que Dios ponga en nuestro corazón y según nuestra generosidad. Ese dinero es lo que la iglesia invierte en la evangelización, tanto en Colombia como fuera de Colombia, y también con ello sostenemos el ministerio radial de Ambiente Estéreo 88.4. Que Dios multiplique esa semilla de fe. No damos porque nos sobra, sino damos por agradecidos y porque le creemos a Dios. Que Dios multiplique esa semilla al 100%. Vamos a alabar al Señor. Ya viene Cristian con las preguntas y respuestas. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Y es cumplida su promesa. Paz
Dios te mire con agrado y te dé paz. Promesas, Señor, son sí y amén. Gracias, Señor, tú eres nuestra bendición para nosotros y para toda nuestra generación, Señor. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee. Va contigo de mañana y en la noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Gracias, Señor, tus promesas son sí, amén. Gracias, Señor. Amén, Dice el Salmo capítulo 92, versículo 1, que bueno es alabar tu nombre, oh Jehová, y cantar salmos, oh Altísimo, salmos a tu nombre. Qué bueno que podamos compartir aquí en nuestra célula del País en Casa también la alabanza y la adoración a Dios. Y llegó el momento de que estudiemos la palabra con las preguntas y las respuestas. Es el tiempo que tenemos ustedes y nosotros para escudriñar la palabra de Dios y aprender acerca de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La metodología sigue siendo la misma. Leemos el texto y a partir del texto hacemos una pregunta y ustedes tienen el tiempo para que compartan su respuesta, bien sea con las personas con las cuales se encuentran reunidos o también para que ustedes lo escriban en el chat ahí en cada una de las redes sociales.
Vamos con la primera pregunta. Seguimos estudiando el libro de Romanos y vamos en el capítulo 13, versículo 3. La pregunta, ¿para qué están los magistrados? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Escriba por favor su respuesta según el texto que leímos de Romanos capítulo 13, versículo 3. Mientras ustedes lo escriben, mientras ustedes lo comparten, repitamos la pregunta. ¿Para qué están los magistrados? La respuesta, para infundir temor al malo. Para infundir temor al malo. Segunda pregunta. ¿Quiénes son los magistrados para Dios según Romanos capítulo 13, versículo 4? Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Repitamos la segunda pregunta. Según Romanos capítulo 13, versículo 4, ¿quiénes son los magistrados para Dios? La respuesta, servidores de Dios. Vamos con la tercera pregunta. Según Romanos capítulo 13, versículo 5, ¿por qué debemos estar sujetos a los magistrados? Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Leímos Romanos capítulo 13, versículo 5. Escriban por favor la respuesta. Vamos a repetir la pregunta. ¿Por qué debemos estar sujetos a los magistrados? No solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Repitamos la respuesta. No solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Por qué pagamos los tributos a los magistrados? Según Romanos capítulo 13, versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Repitamos la cuarta pregunta, según el texto que leímos de Romanos capítulo 13, versículo 6. ¿Por qué pagamos tributos a los magistrados? Porque son servidores de Dios. Porque son servidores de Dios. Vamos con la quinta pregunta. ¿Qué debemos hacer con nuestras deudas? Según Romanos capítulo 13, versículo 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Vamos a responder esta pregunta según Romanos capítulo 13, versículo 7. Por favor, tómense el tiempo para responder a la pregunta ¿qué debemos hacer con nuestras deudas? Sencillo, pagar a todos los que les debemos. Pagar a todos los que les debemos. Última pregunta. ¿Qué nos ordena Dios acerca de las deudas? Según Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Bueno, vamos a terminar las preguntas y las respuestas respondiendo esta última pregunta, según Romanos capítulo 13, versículo 8. ¿Qué nos ordena Dios acerca de las deudas? Importante tener en cuenta esto. No deberle a nadie nada. No deberle a nadie nada. Muy bien, felicitaciones a todos ustedes que participaron, que fueron solícitos en escribir las respuestas, en participar, en aprender acerca de lo que Dios nos está enseñando en la palabra de Dios y
los invito a que sigan aquí en compañía de la Célula Paya en Casa a través de estos mensajes. Conéctate con la radio que sí quieres. Descarga la nueva app de Ambiente Estéreo. Escúchanos, edifícate, infórmate. Con la nueva app de Ambiente Estéreo puedes estar conectado a nuestra programación. Música, palabra, oración, información, concursos y mucho más. La nueva app de Ambiente Estéreo está disponible para celulares con sistemas operativos iOS y Android. Descarga la nueva app de Ambiente Estéreo y vive esta experiencia de conexión espiritual. Es el momento para que juntos compartamos estos instantes y centremos nuestra atención en la palabra del Señor. Vamos a meditar en ella. Es la palabra viviente, la palabra que produce la fe de Dios en nosotros. Es la palabra de fe, la palabra de Dios. Lo que Dios dice en su palabra es la verdad. Esa palabra es íntegra. Dios nos ha revelado sus pensamientos y en este sagrado libro encontramos esa revelación. Podemos ver la mente del Señor, conocer la mente del Señor a través de su palabra. Y Él nos dejó este sagrado libro para usted y para mí, para que a través de Él podamos aplicar los principios que encontramos en Él y por supuesto disfrutar de la plenitud de la vida que Dios quiere que vivamos aquí en la tierra. Tantos privilegios tenemos como hijos, somos hijos de Dios. Uno de los grandes privilegios es la oración. La oración no es un acto penitencial, la oración no es un acto de mendicidad y la oración es algo más que simplemente la necesidad clamando ayuda. Es decir, obvio que en la oración, según lo que aprendemos en las Sagradas Escrituras, tenemos la plena libertad de pedirle a Dios lo que desea nuestro corazón. Pero la oración es más que peticiones. Hay oraciones de peticiones, hay oraciones intercesoras, hay oraciones de adoración, de alabanza, hay oraciones de guerra espiritual, pero la oración en sí es el disfrutar, el gozar de el amor, la ternura del corazón de nuestro Padre Dios. La oración es semejante a cuando el niño corre para que el regazo de su mamá lo reciba y se apega a ella o se apega al Padre. La oración es un acto de amor, es compañerismo, es comunión. Y esto es un privilegio. La oración es el medio a través del cual nosotros podemos disfrutar de la exquisita presencia de Dios. Eso es orar. Orar no es un acto de mendicidad, orar no es una penitencia, no es pagar el precio, orar no causa dolor, orar es una delicia si nosotros aplicamos los principios que Dios nos revela en su palabra. Así es de que la oración es estar en íntima comunión con Dios y debemos orar en todo tiempo y en todo lugar. Podemos orar a cualquier hora del día y en cualquier lugar. No necesariamente debemos estar en un sitio cerrado, aislados. Si es posible hacerlo, mejor. Pero podemos orar mientras estamos en el camino, mientras estamos en nuestras actividades, a donde quiera que vayamos, podemos mantener esa comunión con nuestro Padre Dios. Toda oración es dirigida al Padre y debemos hacerla en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, la oración nace de la confianza que tenemos en Dios. Él nos invita a ir a disfrutar de esa comunión con Él. La confianza que tenemos en Dios es lo que le da origen
a la oración. Es decir, creyendo que Dios no nos rechaza, el Señor Jesús dijo, el que a mí viene no lo echo fuera. Entonces yo puedo acercarme confiadamente. En el libro de Hebreos, el capítulo 4, dice que nos acerquemos al trono de la gracia confiadamente. Es decir, sin ninguna prevención, sino con confianza, sabiendo que Dios no nos rechaza, que Dios siempre tiene tiempo para nosotros de una manera personal, que Dios no nos deja en la fila esperando a ver cuándo nos puede atender. Su omnisciencia, su omnipresencia nos permite a nosotros disfrutar a cualquier hora de Él, de su compañía y de su comunión. La oración que produce resultados es la oración de fe. La Biblia dice, pero pida con fe, no dudando nada. Es decir, la incredulidad no ora. Ora es la fe. La oración es la palabra viviente. Es la palabra de Dios en nuestra boca. El argumento de la oración debe estar en la palabra y no en otros medios o en otras cosas. Entonces vamos a mirar cómo Dios nos invita a orar. En el Evangelio, según San Juan, capítulo 16, versículos 23 y 24, dice el Señor Jesús: En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. En Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice: Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Salmo 34, versículo 15 al 18. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. El Salmo 91, versículo 15 y 16. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. San Juan 14, 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Es decir, estos y otros tantos textos en la Biblia, Dios a través de ellos nos invita a disfrutar de la oración. Y como dije hace un momento, hay diferentes clases de oración. Si bien es cierto que la oración es más que presentar nuestras peticiones a Dios, tiene que ver con presentar nuestras peticiones a Dios. Entonces tenemos toda la oportunidad, tenemos ahora mismo la libertad para expresarle al Padre Omnipotente todo lo que hay en nuestro corazón, lo que consideramos que debe suplirse o debe cambiarse, podemos expresarlo. Dice el Señor: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es decir, esa es la plena confianza. En Mateo capítulo 7, versículo 7, dice la palabra del Señor: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero también nos dice el Señor cómo debemos pedir. Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pida con fe, esa es la condición. Y la fe es la certeza, es la seguridad, es la convicción de que Dios no solo escucha la oración, sino que Dios la responde. Y toda respuesta a la oración que Dios hace es un milagro, es una solución, pero yo debo estar convencido. Si yo oro con incertidumbre, la incredulidad no produce resultados en la oración. Ahora, el argumento de la oración debe estar en la palabra. Debemos fundamentarnos en la palabra. Si Dios lo dice en su palabra, es la verdad. Entonces, yo puedo citar la palabra de Dios en mis oraciones. En 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice el Señor:
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La revelación de la voluntad de Dios está aquí en la palabra. Entonces, cuando yo pongo la palabra de Dios en mis labios, en el momento de la oración, es como si Él mismo estuviera hablando. Confirma tu palabra, Señor. Tu palabra dice. Por ejemplo, si necesitamos una respuesta específica respecto a cosas materiales, ¿cómo debemos orar? Para muchos, el padecer la pobreza viene a ser algo que es inevitable para sus vidas e inclusive hasta puede ser parte del plan de Dios para ellos. Y piensan que la pobreza es necesario enfrentarla y sufrirla porque de esa manera aprendemos la humildad y muchos relacionan la pobreza con la humildad y piensan que Dios los hizo pobres, Dios los creó pobres y tienen que vivir una vida de pobreza todo el tiempo. Pero esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros seamos prosperados. Entonces, si hay una necesidad, una situación apremiante en nuestra vida material, ¿cómo deberíamos orar? ¿Qué fundamento en la oración puedo yo presentar? ¿Qué argumento puedo yo presentar en la oración? Les recomiendo Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo puedo orar, Padre, tu palabra dice que tú suples todo lo que me falta conforme a tus riquezas en gloria. Padre, en el nombre de Jesús, confirma esta palabra. Esa es la forma de orar en la voluntad de Dios. Pero ¿qué si estamos enfrentando una enfermedad? ¿Qué cito? ¿Qué palabra, sobre qué palabra me apoyo para orar por sanidad? Algunos oran diciendo: Padre, si es tu voluntad, sáname. Señor, dame paciencia para soportar esta prueba. Y están orando por otra cosa menos por su salud. Pero, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo debemos clamar a Dios? ¿Sobre qué fundamento? Santiago capítulo 5, versículo 15 dice: Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cuál es la oración de fe? Es la oración basada en la palabra. Entonces yo puedo citar Salmo 103:3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Señor, tu palabra dice que tú sanas todas nuestras dolencias. Confirma tu palabra. Puedo citar Éxodo 15:26. Padre, tu palabra dice que tú eres mi sanador. Puedo citar Isaías capítulo 53, versículo 5, por cuya llaga fuisteis sanados, porque el Señor Jesús llevó nuestras enfermedades. Padre, tu palabra lo dice. Entonces, al citar la palabra, estoy orando la oración de fe en la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que seamos sanos? Sí. Por eso el Señor Jesús vino y cargó con nuestras dolencias y enfermedades, las padeció para que nosotros tengamos salud. Entonces, Señor, tu palabra lo dice. Confirma tu palabra. No oremos diciéndole: si es tu voluntad, sáname. Porque eso es un desconocimiento de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Recuerde que la voluntad de Dios está revelada para nosotros y escrita aquí en este sagrado libro. Entonces, cuando yo me baso en lo que está escrito, estoy basado en la voluntad de Dios. Y es que la palabra dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Eso es orar conforme a la voluntad de Dios.
Tenemos conflictos en el diario vivir. Enfrentamos dificultades, mucha adversidad en el camino, retos. ¿Cómo debemos orar? ¿Qué debemos pedir al Señor? Bueno, Romanos capítulo 8, versículo 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo puedo orar sobre esta palabra. Tu palabra lo dice, que soy más que vencedor por medio de Jesucristo. También puedo citar 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Estos y otros textos vienen a ser el fundamento y el argumento para orar en la voluntad de Dios, pidiendo la victoria en nuestras vidas ante los problemas del día. Es tu palabra, Señor. Tu palabra dice que yo soy más que vencedor. Tu palabra dice que tú me llevas victorioso. Tu palabra dice que siempre me llevas triunfante. Señor, gracias por la victoria ante esta dificultad, ante este problema, ante este reto de la vida. Eso es orar en la voluntad de Dios. Eso es orar conforme al propósito de Dios. Esa es la oración de petición basada en la palabra de Dios. Recuerde que la oración no es un sacrificio. La oración no es una penitencia. La oración es un llamado del trono de Dios para que disfrutemos de su amor. El Padre y su palabra son uno. La oración, cuando la presentamos, la oración de peticiones, cuando la presentamos basados en la palabra de Dios, estamos orando conforme a su voluntad, y si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Practiquemos la oración, invirtamos más tiempo en la oración diaria. No solo nos limitemos a orar cuando nos congregamos, cada 8, cada 15, cada 30 días, para muchos, porque a veces solo se ora es allá, cuando estamos en la congregación. No, debemos orar a Dios en todo tiempo y en todo lugar, ante cualquier circunstancia. ¿De acuerdo? Muy bien. Disfrutemos de la vida de oración, vivamos la vida victoriosa, veamos los milagros operar a nuestro alrededor como resultado a la oración de fe. Si Dios oye la oración, Él la responde, y una respuesta de Dios a la oración es un milagro. Aprovechemos y vivamos esta clase de vida victoriosa. Señor, te doy gracias, te alabo y te bendigo en esta hora. Gracias por los oyentes. Ahora, Señor, te pido que los corazones de aquellos que aún no se han abierto para ti, para tu palabra, sean ahora mismo sensibles y vean la necesidad de tu presencia en sus vidas. Oro para que ellos crean y se salven. Mientras estamos orando, si hay alguien que aún no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, lo invito para que lo haga en este preciso momento. Repite esta oración: Señor Jesús, creo en ti, creo en tu muerte, en tu resurrección. Padre, gracias por tu amor y por tu presencia. Señor, reconozco que soy un pecador, me arrepiento por todos mis pecados. Señor Jesucristo, te acepto como el nuevo Señor de mi vida, como mi único y suficiente Salvador. Lávame con tu sangre, límpiame de todo pecado y ven a mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, gracias por amarme. Espíritu Santo, lléname con tu santa presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Prepárese, ya viene la oración de fe. Vamos a orar por todas sus peticiones.
Bueno, gracias al apóstol que nos enseña la palabra, que hemos aprendido acerca de la importancia no solamente de orar, sino de estar plenamente confiados en que Dios nos escucha, y si Dios nos escucha también responde. Dios no es un Dios lejano que está allá en el cielo, lejano a nuestras condiciones, a nuestros problemas, sino que Él está cercano, está tan cercano que está en usted, que está en mí, y Él prometió estar todos los días hasta el fin del mundo. Cualquier cosa por la que atravesemos, Dios la conoce, Dios conoce su necesidad, Dios conoce su problema, y vamos a tomar un tiempo para orar por cada una de las peticiones. Gracias a todos ustedes que también escribieron su petición. Nos vamos a poner de acuerdo ustedes y nosotros para orar, porque sabemos que si nosotros pedimos, Dios nos va a responder y nos va a dar cada una de las cosas que necesitamos conforme a la fe que cada uno tiene en su palabra. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú estás obrando en cada una de las vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo sé que no hay nada imposible para ti, oh Dios. Yo sé que todas las cosas, Señor, que tú conoces sobre nosotros, Señor, tú las has puesto, tú has dispuesto las cosas, Señor, para que nosotros tengamos una respuesta a nuestra necesidad, y te ponemos cada una de nuestras peticiones, nuestros anhelos, Señor, nuestras preocupaciones, nuestras angustias. Hoy las depositamos sobre ti, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, oh Dios, que tú estás interesado en nuestra vida, Señor, en ayudarnos a solucionar los problemas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos sanidad sobre los cuerpos. Ahora mismo es realidad, Señor, tu palabra sobre la cual oramos, y es que por la llaga de Jesucristo hemos sido sanados, en que tú eres Jehová nuestro sanador. En el nombre de Jesús de Nazaret, a todo ese espíritu de enfermedad le ordeno que salga ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Le ordeno al dolor que cese en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que hay órganos nuevos que funcionan normalmente en el nombre de Jesús de Nazaret. Le ordeno a los órganos que funcionen con normalidad en el nombre de Jesús de Nazaret, que el cáncer se seque en el nombre de Jesús de Nazaret, que los miomas se sequen en el nombre de Jesús de Nazaret, y que los órganos reciban sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que tú multiplicas nuestras fuerzas como las fuerzas del búfalo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro, Señor, que hay una respuesta a la oración que se ha hecho ahí en lo secreto, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sobre nuestros hijos declaro tu palabra, Señor, que son simiente poderosa sobre la tierra, en el nombre de Jesús de Nazaret, que bienes y riquezas hay en nuestra casa. Yo declaro que hay un milagro, que hay cielos abiertos sobre su economía, que viene un milagro, recursos económicos de forma extraordinaria en el nombre de Jesús de Nazaret sobre su casa. Yo declaro que el espíritu de endeudamiento, de pobreza, de escasez cesa ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que vienen recursos extraordinarios a nuestras manos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que pagaremos nuestras deudas en el nombre de Jesús de Nazaret, que no deberemos nada a nadie en el nombre de Jesús de Nazaret, sino que compraremos de contado, Señor, y todos sabremos, oh Dios mío, que tú eres Jehová nuestro proveedor. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos, Señor, por cada familia. Oremos por las familias en el nombre de Jesús de Nazaret. Ponga en las manos de Dios a sus hijos en el nombre de Jesús de Nazaret, y declare sobre ellos la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por los matrimonios en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos que nuestros hijos te sirven a ti, oh Dios, que ninguno de ellos se va a perder en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas haciendo un milagro, Señor, restaurando las relaciones entre los padres y los hijos, Señor, que haya una restauración familiar sobrenatural en el nombre de Jesús de Nazaret, que el espíritu de amor, Señor, venga sobre cada casa, sobre cada familia, que haya restauración en el nombre de Jesús de Nazaret. Sometemos todo espíritu de preocupación sobre el futuro en el nombre de Jesús de Nazaret, todo espíritu que ha traído confusión a las mentes, que ha tenido atadas las mentes sobre los vicios en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que la unción rompe el
yugo. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro libertad sobre su vida, sobre sus hijos, sobre su familia, sobre su economía. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Muy bien, dele gracias a Dios, alabe el nombre del Señor, confíe en que Dios ha escuchado y que Dios ha contestado cada una de nuestras oraciones, porque Él es justo, porque Él no miente, no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Así que levántese del lugar donde usted se encuentra, haga lo que usted no podía hacer, dele gracias a Dios por esos recursos, dele gracias a Dios por su esposa, por su esposo, por sus hijos, dele gracias a Dios por su economía, si usted no puede verlo, pero sepa que Dios está haciendo la obra y la va a terminar. Qué bueno que ha sido Dios con nosotros, qué bueno que ustedes hayan estado en compañía de nuestra célula Paya en Casa hasta este momento. Los invito a que ustedes nos acompañen a cada una de las reuniones presenciales, no solamente en la sede principal de PAI, sino también en la sede Contador. Lo invito para que se congregue, para que lea la Biblia, para que ore, para que active su vida espiritual, para que usted comparta a otros también lo que Dios hace con usted y ha hecho con usted y con su familia. Nos encontramos dentro de 8 días en nuestra célula Paya en Casa a partir de las 7 en punto de la noche. Bendiciones. Usted puede hacer sus donaciones a nombre de la Iglesia Cristiana Pai. NIT 900-002-292-8 por medio de transferencia en línea. Da Vivienda, cuenta corriente 046-396-999-3954. Bancolombia, cuenta de ahorros 23-739-166-454. Recuerde enviar el comprobante a la línea WhatsApp 304-664-5248.